Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Duras críticas al acuerdo comercial entre Estados Unidos y también la Unión Europea. Varios expertos aseguran que eso es extremadamente difícil, que el bloque pueda cumplir con la adquisición de hidrocarburos estadounidenses por un valor de 750.000 millones de dólares. Hoy vamos a analizar los escenarios, el impacto y sobre todo la estrategia que hay detrás del chantaje que implementa la administración de Donald Trump. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Estados Unidos, Unión Europea, acuerdo comercial. Vamos a identificar a Escocia. La hemos colocado de color amarillo. Ha sido el lugar en el que se ha firmado este acuerdo comercial entre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ambos, por supuesto, con su gabinete económico. ¿De qué trata este acuerdo? Se habla de un arancel general del 15% sobre los productos europeos importados hacia los Estados Unidos. Esto incluye automóviles, circuitos integrados de computadora, productos farmacéuticos. Mientras que el bloque comunitario no cobrará nada a los bienes estadounidenses. Trump subrayaba que el acuerdo va a garantizar también el reingreso de los automóviles norteamericanos al mercado europeo. Hablamos de automóviles estadounidenses y facilitará las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos hacia el viejo continente. El bloque comunitario se ha comprometido también a comprar gas natural licuado, energía nuclear, por un valor de 750.000 millones de dólares. Ahí ingresa, por supuesto, también el petróleo, reemplazando la energía rusa. La Unión Europea planea invertir 600.000 millones de dólares dentro del movimiento de su economía para generar este círculo que ha planteado también la administración de Trump. Las conversaciones entre ambas partes tratan de generar un freno de lo que sería la imposición de más porcentaje de arancel. Aunque von der Leyen califica esto como un triunfo, muchos han señalado sus críticas y el quiebre que podría estarse generando al interior también del continente del bloque, que una vez más muestra la sumisión ante las directrices del inquilino de la Casa Blanca. Hoy analizaremos todos estos escenarios en el mapa. Carlos Martínez nos acompaña en directo desde España para analizar justamente este panorama. Carlos, qué gusto recibirte en Telesur. Bienvenido. Un placer el mío. Carlos, me gustaría empezar por esto. ¿Realmente es una realidad o una fantasía lo que está pactando Ursula von der Leyen con el presidente de Estados Unidos? Y no solamente hablo del 15% que tendrá que garantizar en insumos estadounidenses hacia el viejo continente, sino de los 750.000 millones de dólares de la adquisición de hidrocarburos. Estamos hablando de comprar un gas y un petróleo mucho más caro. Sí, esto se está denominando como un acuerdo, un pacto. Lo que pasa es que no es ni un acuerdo ni un pacto, simplemente es un acto de sumisión de la Unión Europea frente al imperio, frente a Estados Unidos. La Unión Europea no ha obtenido ninguna contraprestación por parte del régimen de Donald Trump. Por tanto, no hay ningún pacto ni un acuerdo, simplemente se han impuesto unas determinadas condiciones, y lo que más ha conseguido Ursula von der Leyen, que es un representante político en la Unión Europea, pero no es democráticamente elegido, es rebajar del 30 al 15% a cambio de unas contraprestaciones realmente, como bien has dicho, imposibles de cumplir, como es el elevado importe de adquisiciones del gas licuado norteamericano, que Europa no gasta esa cantidad de gas licuado en todo el año, pero aparte ese gas licuado se obtiene mediante la técnica de fracking, los más antiecológicos que existe y que la Unión Europea tiene prohibido. A su vez, ha puesto aranceles la Unión Europea a los coches chinos, que son coches eléctricos, que son coches muy buenos y muy eficientes ecológicamente, y admite las normas medioambientales de los coches norteamericanos, que todos sabemos que son gastones y que contaminan mucho. Es decir, es una claudicación en toda regla, que se incluye también en la producción de los productos agropecuarios norteamericanos, que tampoco cumplen las normas medioambientales y ecológicas de la Unión Europea. Es decir,
No es un pacto, la Unión Europea ha declarado su sumisión total a Estados Unidos, que además de todo lo que he dicho, también se compromete a gastar una cantidad ingente en armamento norteamericano que es caro y, como estamos viendo en los conflictos actuales, desfasado. Esto hasta, bueno, yo soy una persona de izquierda, se me nota evidentemente, pero esta sumisión está siendo ya criticada por amplios sectores políticos, económicos, empresariales, sindicales de la Unión Europea, porque aunque no sean tan antiimperialistas como puedo ser yo, entienden que la Unión Europea tiene que ser mínimamente soberano y tomar unas decisiones en defensa de su economía y sobre todo de su pueblo, y especialmente de la clase trabajadora, que quien está sosteniendo la Unión Europea. Carlos, bien lo dices, porque el que está más molesto hasta este momento es Friedrich Merz, el canciller alemán, porque has tocado quizás uno de los puntos neurálgicos desde que se ha desatado esta guerra arancelaria y sobre todo la imposición de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos y del propio continente europeo hacia Rusia. Hay una pérdida del mercado automotriz. China ha copado el mercado y no ha sido simplemente por capricho, sino porque ya prácticamente se ha arrastrado al viejo continente a una desindustrialización. ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos se preguntan que no solamente es un pacto de sumisión, como nos reseñas del viejo continente o de Ursula von der Leyen, hay que decir, porque quienes encabezan son los políticos y no los pueblos, con Estados Unidos. ¿Estamos detrás de una estrategia de destrucción? Si lo vemos desde Trump hacia Europa, pero si lo vemos de Europa hacia Europa, estaremos hablando de una propia autodestrucción. La gran pregunta es, ¿por qué? Sí, yo también me lo pregunto, ¿no? Y hablo con personas que tienen una ideología más próxima a la clase política de la Unión Europea y pregunto cómo es posible que estos dirigentes estén practicando una política muy en contra de los intereses propios de la Unión Europea, y tiene pocas explicaciones. Una explicación es que siempre desde el Tratado de Yalta Europa Occidental ha estado dentro de la esfera de Estados Unidos, no le ha ido del todo mal, ha creado un estado de bienestar. Sí que es verdad que a cambio de explotar el tercer mundo, pero no le ha ido mal a Europa Occidental, y piensan que puede volver esos tiempos felices, que por cierto eran tiempos felices porque al otro lado del río donde se enfrentaron las tropas, donde llegaron las tropas rusas alemanas, al otro lado estaba el campo socialista, que guste o no guste, la clase trabajadora tiene unas condiciones muy buenas de vida, de manera que en parte también existían esas condiciones de vida porque existía el enemigo socialista. Pero además de esto también hay personas que piensan que están secuestrados nuestros dirigentes, porque saben que en cualquier momento sus cuentas, su vida privada, cualquier cuestión que le puede hundir su carrera política, incluso personal, la pueden difundir desde Estados Unidos. Estados Unidos controla el IBAN, controla todas las cuentas bancarias de todos nosotros, controla nuestras comunicaciones, y se hace muy complicado enfrentarse a ellos. Bien lo saben en Venezuela o en Irán o en Rusia o en China, no tantos países. Enfrentarte a Estados Unidos no se ve gratis, con lo cual lo más cómodo para personajes como Ursula von der Leyen y toda la cúpula europea, que son políticos de un perfil muy cobarde, pues desde luego firman cualquier cosa antes de entrar en confrontación con Washington, que todos sabemos, es cierto también, lo saben muy bien nuestros amigos venezolanos, que no sale gratis, pero a medio y largo plazo no se puede ir continuamente sometiéndose a Estados Unidos, porque lo estamos viviendo ya en la Unión Europea. Estamos en un proceso de desindustrialización, sobre todo Alemania y Francia están en recesión económica, y con este acuerdo y con todo el resto de acuerdos y con la guerra económica que se ha declarado a Rusia, a China, a Irán, a Venezuela, la Unión Europea está cada vez más cerca del abismo económico. Y bueno, y me dejo también la situación de África cada vez más lejana y más descolonizada, y por tanto menos sometida a antiguas potencias coloniales como es Francia, de manera que la Unión Europea encuentra su propio futuro de manera soberana autónoma o vamos al desastre. Y eso yo creo que es algo que opina muchísima gente, porque solo hay que ver los datos macroeconómicos.
La última carta que tendría el continente europeo, Carlos, tendría que ser el conflicto al este de Europa, el de Ucrania, de lo que hablaremos al regreso. ¿Qué pasa con esa presión que hace la administración de Trump hacia la Federación Rusa? Y lo vamos a hacer después de revisar nuestra escala. El portal web de Prensa Latina está reseñando esto a propósito de este pacto de sumisión, como lo ha calificado nuestro invitado del continente europeo con Estados Unidos. Los ministros de Finanzas de Alemania y Lituania están preocupados por los aranceles. El temor se centra en el impacto de los mismos, que alcanzará ese 15% para la mayoría de los productos comunitarios y el 50% para el acero y el aluminio en la economía alemana, principal mercado además de la exportación de Lituania. Se teme un efecto rebote negativo, especialmente en sectores clave como la industria del acero y también el sector automotriz. La incertidumbre persiste debido al desconocimiento de los detalles completos de este pacto, como lo ha calificado también nuestro invitado, alcanzado entre Trump y Ursula von der Leyen. Alemania sigue muy de cerca el desarrollo de esta situación, ya que el sector automovilístico y el acero son pilares fundamentales de su economía. Pero ya se ve el rumbo de esa desindustrialización, una de las estrategias bien trazada, diría algunos, por la administración de Trump. ¿Qué carta va a jugar el continente europeo? ¿Qué va a pasar con el conflicto al este de Europa que tanto insiste que continúe para no desaparecer? Vamos a analizar los escenarios al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En pantalla, el presidente Donald Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todos ellos reunidos analizando esta situación que tiene que ver, por supuesto, con la imposición de aranceles del 15% que implementa la administración de Donald Trump. Hay que decir que el presidente de Estados Unidos anunciaba un nuevo plazo para terminar el conflicto en Ucrania. La nueva medida se reduce entre 10 y 12 días y no entre los 50 días que había señalado hace 2 semanas. La decisión se basa en la falta de progreso en las negociaciones entre ambos países. Trump ha amenazado con implementar severas sanciones y aranceles, incluyendo medidas contra los socios comerciales de Rusia, si no se observa un avance significativo hacia un acuerdo de paz en el plazo establecido. No hay razón de esperar, decía el mandatario estadounidense. Analicemos este escenario con Carlos Martínez. Carlos, ¿cuál es la última carta que podría jugar el continente europeo? Se ha quedado sin piezas, lo han sacado del proceso de negociación con Rusia, no tiene tajada, digamos, de la repartición en Ucrania ni de las tierras raras, tampoco va a poder sobrevivir con su esperanza de tener su propio complejo militar industrial para proveer más armamento para la muerte. Es decir, está quedando relegada. Y con este acuerdo del 15% e invertir 750.000 millones para comprar casi petróleo más caro estadounidense, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer el continente europeo? ¿Qué carta tendría que jugar? En realidad, el vasallaje de la Unión Europea a Estados Unidos es escandaloso porque, además de todo lo que venimos diciendo, no hacemos más que repetir que no nos inventamos nada, que es el acuerdo que han tomado Trump y Ursula von der Leyen. Además, para mantener la guerra de Ucrania, Estados Unidos se ha desentendido en parte de aquella guerra y ha obligado a la Unión Europea a comprar material norteamericano para suministrar al ejército ucraniano y que siga batallando y perdiendo vidas humanas ucranianas contra Rusia. Es totalmente escandaloso. Lo que debería hacer es, en vista que Estados Unidos nos impone aranceles comerciales, nos impone guerras e incluso amenaza con robar territorios, como es el caso de Groenlandia, lo que toca en la Unión Europea,
porque recordemos que Europa es desde los Urales hasta Portugal, Bielorrusia, Rusia, Serbia son Europa, ¿no? Que muchas veces pasa como con Estados Unidos, que se cree que los americanos solo son los susamericanos, no, América es mucho más que América, pues Europa es igual. La Unión Europea en este caso lo que debería hacer es balancear su economía hacia los BRICS. De China es ya la primera potencia económica mundial en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto productivo, el aspecto de investigación, desarrollo, innovación. Bueno, pues cambiemos de socio. Rusia, a raíz de la guerra híbrida declarada contra Rusia, cambió de una noche a mañana de socios principales para vender la energía, socios financieros, socios industriales y de innovación y desarrollo, y le ha ido muy bien. Rusia está creciendo mucho cuando ha tomado como socio principal a China y a su economía. Pues en la Unión Europea, hoy en día, el mundo multipolar que está surgiendo ofrece muchas posibilidades. No tenemos que seguir sometidos al imperio norteamericano. Sin duda, Europa mejoraría su economía y mejoraría sus relaciones con Asia, con África, con Latinoamérica, si dejara de ver a Estados Unidos, a Washington, al régimen de Donald Trump y volviera la mirada hacia, por ejemplo, el grupo de los BRICS. Yo creo que será una oportunidad muy importante y, de hecho, también mi punto de vista es evidente, ¿no? Pero también he leído artículos en ese sentido en la prensa conservadora económica española, en el cual dicen, bueno, si Estados Unidos nos pone tantas barreras, tenemos que cambiar de socios. Lo que pasa que todos conocemos la historia reciente, ¿no? Y he hablado antes de esto, ¿no? Lo complicado que es romper la relación de vasallaje con Estados Unidos, pero bueno, habría que intentarlo, o por lo menos amenazar con ellos. Lo que no tiene sentido es lo que ha pasado ahora, ¿no? Que Donald Trump venga con un papel apuntado con un rotulador y que usamos de Medvedev diga amén en nombre de toda la ciudadanía de Europa Occidental. Eso es lo que no tiene sentido, porque sobre todo porque no nos beneficia en nada. Ese acuerdo no beneficia en nada a Europa Occidental, no hay ningún punto que lo beneficie. Lo único que se argumenta en su defensa es que podría ser peor. Pues no, eso no es defensa. Es decir, si es un acuerdo, es una negociación, tiene que haber contraprestación, y no en este llamado pacto solo hay contraprestación por una de las partes. Por tanto, la Unión Europea ya le toca, ya vale, y ya debe cambiar de dirección política, porque esta política de seguidismo del régimen de Trump nos va a llevar a un desastre. De ese cambio de paradigma, de ese nuevo rumbo, de una nueva hoja de ruta, me gustaría compartir contigo y con nuestros televidentes nuestra leyenda, porque a eso también hacía referencia el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Veamos. Y es que este acuerdo entre Estados Unidos y el continente europeo ha generado reacciones. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, señalaba: el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea va a provocar una mayor desindustrialización del continente europeo. Así lo señalaba, así lo ratificaba, algo que además ha sido generado ya como una especie de bola de nieve que ha ido creciendo a lo largo de estos años. Carlos, tú nos dices que hay que hacer un cambio de paradigma, una nueva hoja de ruta, cambiar quizás el nicho de relaciones que lleva el continente europeo. Ya no puede ser Estados Unidos, lo está desindustrializando y al mismo tiempo lo está llevando a una estrategia prácticamente de destrucción o autodestrucción. China. Habían acuerdos interesantes con el continente europeo, un acercamiento posible en medio de esta guerra tecnológica que también marca la administración de Trump. Y Rusia, que podría convertirse en un aliado estratégico. Bruselas no le ha dejado de comprar gas a la Federación Rusa pese a las propias sanciones que ellos mismos le han impuesto. ¿Qué panorama, qué escenario avisoras de aquí en más con todas estas aristas que hoy hemos analizado en el mapa? Yo creo que lo determinante va a ser cómo va a evolucionar la economía europea, especialmente la de Francia y Alemania, ¿no? España es un caso aparte porque tiene muchos ingresos por servicios, turismo, etcétera, pero la industrialización fuerte en Europa Occidental está radicada en Alemania básicamente y en Francia. Y Alemania es quien más está sufriendo esta guerra híbrida contra Rusia, ¿no? Porque tenía dos gasoductos que suministraban gas y petróleo a precios muy competitivos, muy confiables. Y a propósito del conflicto con Rusia,
que se ha materializado en Ucrania, pero era un conflicto mucho más amplio que el de Ucrania, pues no solo se dejó de suministrar, sino que se destruyó físicamente, seguramente por los norteamericanos, ambos gasoductos. Esta guerra lo que se trataba es de romper las relaciones de Rusia con la Unión Europea. Rusia, desde la caída del comunismo, pues optó por ser como un miembro más del llamado occidente colectivo. Intentó entrar en la Unión Europea, en la OTAN, entró en algunas instituciones, pero realmente nunca la dejaron, porque lo que pensaban y lo que querían con la caída del bloque soviético era que los oligarcas occidentales se apropiaran, robaran toda la riqueza natural de Rusia, que son múltiples en energética, minerales raros, oro, todo. Es solamente una de las zonas con recursos naturales más importantes, y cuando entró, después de la fatídica época de Yeltsin, cuando entró a gobernar Vladimir Putin, pues eso se cortó, y eso no se lo pudieron hablar de Putin. Rusia quería entrar como un actor más en Occidente colectivo, no la han dejado, al contrario, no dejaron de desestabilizarlo mediante apoyos a los terroristas chechenos y a todo el terrorismo de toda la oposición que había dentro de Rusia. La han intentado desestabilizar hasta que han tenido mucha paciencia, hasta que han dicho basta, ¿no? Y lo que se trata, que es una cosa muy razonable, es tener a Rusia como socio, no como subordinado, ni que nos gobierne Rusia, pero simplemente como socio, del trato de igual a igual. Un trato, por ejemplo, como el que tienen las naciones BRICS, que no hay ningún país que, aunque existe China o existe Rusia, que son superpotencias, no en su gobernanza interna no imponen nada, ¿no? Lo que se trata entre los gobiernos y los pueblos del mundo no es imponernos, sino colaborar. Y claro, eso choca frontalmente con la política que nos dictan desde Estados Unidos, pero también con la política tradicionalmente que se ha hecho en los países occidentales, ¿no? En la Unión Europea, que tratan siempre al resto del mundo como el tercer mundo, como subordinados, como gente que es inculta, que no sabe gobernarse, y nosotros vamos allí a decirle cómo se debe organizarse democráticamente, derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí, siempre, excepto en el caso de Israel, al cual están permitiendo cometer un genocidio contra el pueblo palestino, y por tanto la Unión Europea no puede dar relaciones en ninguna parte del mundo, porque es un cooperador necesario del genocidio que se está cometiendo hoy mismo en Palestina. Y a propósito de esto, Carlos, además es interesante cómo va cambiando el paradigma. Lo ha hecho Francia, lo anuncia hoy Reino Unido. Van a reconocer al Estado palestino ante Naciones Unidas. Esta también podría ser otra de las cartas que podría jugar de presión contra la administración de Trump y su gran estratega Benjamin Netanyahu. Pues sí, es un acto de presión. Donald Trump, que es un bocazas, había dicho que iba a acabar con todas las guerras inmediatamente, excepto con el conflicto palestino, el cual le ha dado carta blanca al régimen sionista para acabar con el pueblo palestino, exterminarlo y poner allí un resort de Trump en las orillas del Mediterráneo. Toda la prepotencia que utiliza contra la Unión Europea, contra Rusia, contra China, contra Venezuela, no lo utiliza contra el régimen sionista, sino que al contrario, tiene todo su apoyo. Y además, lo curioso del Estado profundo norteamericano al cual decía enfrentarse Donald Trump es que gobiernen tanto los demócratas como gobiernen tanto los conservadores, el apoyo es incondicional al régimen colonial, teocrático y genocida de Israel. Eso la Unión Europea no tiene más remedio que vincularse, porque si no, como está pasando ahora, pierde toda credibilidad frente a su propia población. Quiero agradecer, como siempre, a Carlos Martínez por habernos acompañado con su análisis preciso para los televidentes del Mapa en medio de todo este panorama, los intereses geopolíticos que siguen movilizando al mundo y tomando decisiones, inclusive por encima de lo que quieren los pueblos en el planeta. Finaliza el Mapa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Quiebre. Hay una fractura dentro del propio continente europeo. No todos están de acuerdo con Ursula von der Leyen. Ya lo han expresado. Hay preocupación por este acuerdo comercial suscrito con Estados Unidos, al que han calificado inclusive como perjudicial y asimétrico. Figuras como Friedrich Merz en Alemania y ministro francés también, que han denunciado que el pacto negociado bajo presión impone aranceles de este 15% a productos europeos, mientras concede acceso al libre comercio de bienes estadounidenses. Es decir, Europa
no va a cobrar nada por ello. 2. Impacto. El impacto ya se ha hecho sentir. El euro ha caído frente al dólar y aumentan las dudas sobre esas consecuencias inflacionarias y la competitividad, sobre todo del bloque en sectores clave como el automotriz. Un mercado que ya ha sido ganado a pulso por el continente asiático, específicamente por China. 3. Es irreal. La promesa que ha hecho la Unión Europea a Trump no es nada real. El bloque tendría que triplicar las compras en los próximos 3 años y dejar de importar otros proveedores, como Noruega, por ejemplo. Estamos hablando del gas y el petróleo, que era más barato que el que compran de Estados Unidos. Bruselas tendría que rechazar por completo la energía rusa que el año pasado seguía comprando, a pesar de haber impuesto sanciones contra Moscú. Ya ha gastado 26.500 millones de dólares en petróleo, gas y productos nucleares importados desde Rusia. Es más una fantasía que una realidad. Mala jugada, una carta fallida nuevamente del continente europeo. Soy Paola Pérez. Nos vemos en una próxima edición del Mapa.